shalom, bienvenidos a Teshuvah Israel. Es un gusto, es un placer poder estar con ustedes compartiendo hoy la Torah, una Torah tan importante de la que vamos a tratar. Estamos en el décimo mes. ¿Qué es lo que tenemos en este décimo mes? Practica constantemente los 9 frutos de la Ruach para llegar al Malhut. Es la práctica de todos los mandamientos, de todas las ordenanzas que Yahú ha dado para poder llegar y establecer un punto importante que es lo que todo ser humano anhela, y es llegar a estar al nivel del varón perfecto. Estamos en la parashá número 39 y esta parashá tiene por nombre Jucat. Y Jucat se ha traducido como decreto. Vamos a hablar acerca de Jucat desde una perspectiva divina y de una perspectiva terrenal. Esta porción y la porción de esta semana se encuentra en Bemidbar, en el libro de Números, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Repito, esta porción se encuentra en Bemidbar, capítulo 19, verso 1, hasta el capítulo 22, verso 1. Así que sigamos entonces. Bemidbar 19, 1 dice: y la palabra de Yahú vino a Moshe y Aarón diciendo: este es el decreto Sod Jucat HaTorah. Este es el decreto de la Torah que Yahú dijo: habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja inocente. Esta palabra es la que vamos a estar trabajando, temimá, inocente. Dice: en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Verso 3. Y la darás a Eleazar el Cohen, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Verso 4. Y tomará Eleazar el Cohen de su sangre con su dedo y rociará hacia el frente de la tienda de los tiempos con la sangre de ella 7 veces. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol. Verso 6. Luego tomará el Cohen palo de cedro e hisopo y escarlata y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El Cohen lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con aguas y después entrará al campamento y será inmundo el Cohen hasta la tarde. Verso 8. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en aguas, también lavará en aguas su carne y será inmundo hasta la tarde. Verso 9. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio y la guardará a la congregación de los hijos de Israel para las aguas de separación. Es hatat, o sea, es para confesar pecados. Número 10. Y el que recogió la ceniza de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y será a los hijos de Israel, al extranjero que peregrina entre ellos por decreto perpetuo. Vamos a la otra parte de la Torah. Dice: el que toque, verso 11, el que toque el cadáver de cualquier nefesh de Adán, o sea, ya sea de hombre o de mujer, de humanidad, 7 días será inmundo. Este se purificará al tercer día con estas aguas y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Verso 13. Todo el que toque cadáver de nefesh, de alma, de Adán, ya sea hombre o mujer, que esté muerto y no se purifique, el Mishkan de Yahú contaminó, y aquella nefesh será cortada de Israel por cuanto las aguas de la separación no fueron rociadas sobre él. Inmundo será y su inmundicia será sobre él. Verso 14. Esta es la Torah para cuando algún Adán muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda y todo lo que esté en ella será inmundo 7 días. Y todo vaso abierto sobre el cual no haya tapadera bien ajustada será inmundo. Verso 16. Y cualquiera que toque en sadé, o sea, en un campo abierto, a muerto, a cuchillo, o muerto, o hueso de Adán, o sepulcro, 7 días será inmundo. Verso 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de hatat, o sea, para confesar pecado, y echarán sobre ella aguas vivas en un vaso. Ok, ahora acabamos de leer la porción que corresponde a esta semana
y es la porción de Bemidbar desde el capítulo 1, verso 1 en adelante. Vamos a leer, hemos leído 17 versos, pero hoy yo quiero que usted, por favor, por un momento, tome lápiz, tome papel, tome sus escrituras, porque hoy vamos a aprender cosas muy importantes, cosas que el pueblo de Israel necesita saberlas, necesita tenerlas, conocerlas. Otra vez comienza diciendo, verso 1, dice, Vaidaber Yahu el Moshe ve'el Aarón lemor. Y la palabra de Yahu vino a Moshe y Aarón diciendo, verso 2 nuevamente, este es el decreto de la Torá que Yahu dijo, habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja inocente, vamos a hablar de esa palabra, les dije inocente, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Ahora, ¿qué es Jucat? Vamos a hablar de Jucat entonces. Así que la pregunta es, ¿qué es Jucat? Jucat, traducido como decreto. Vamos a hablar de decreto. Les dije que vamos a hablar de decreto desde el punto de vista divino y decreto desde el punto de vista terrenal. Vamos a ver las dos interpretaciones que hay, por supuesto, lograr entender cuál es la que a nosotros nos interesa que usted conozca. ¿Qué es entonces Jucat? Jucat es la manifestación de la voluntad de una autoridad sobre aquello que tiene competencia. Otra vez, ¿qué es Jucat? Jucat es la manifestación de la voluntad de una autoridad sobre aquello que tiene competencia. Entonces quiero que miremos cuál es la diferencia entre los decretos divinos y los decretos humanos. Vamos a hablar de los dos, decretos divinos y decretos humanos. Dentro de los decretos divinos, cuando hablamos de la palabra Jucat, tenemos, por ejemplo, permanece para siempre. O sea, un decreto divino permanece para siempre. Ahora, un decreto humano, el decreto humano tiene una vigencia determinada. Tiene una vigencia determinada. O sea, eso quiere decir que cualquier persona puede hacer cambio o cualquier autoridad puede hacer cambio de sus decretos. Si usted se da cuenta en la Torá, en los tiempos antiguos, no sucedía esto. Por ejemplo, Ahasverosh, un rey, Ahasverosh, que es conocido como Asuero, Ahasverosh puso un decreto, y el decreto decía que había que destruir a los judíos. Ese decía el decreto. Cuando Hadasa o Esther quiere intervenir para que él derogue esa mitzvah o ese decreto, automáticamente él le dice, yo no puedo abrogar un decreto. ¿Por qué? Porque los decretos pareciera que para ellos también eran considerados como divinos, o sea, algo que no se podía cambiar. Eso era un decreto, era algo divino. Ahora, yo puedo poner otro decreto para que los judíos se puedan defender, pero yo no puedo cambiar. Una vez que ha sido sellado, no se puede cambiar. Si eso para Ahasverosh en los tiempos antiguos era tan importante, imagínense para Yahu hablar de un decreto de él, de un Jucat, de los Jukim de él. ¿Qué significaba? Entonces, teniendo esto en mente, por favor, quiero que sigamos con los decretos divinos. ¿Qué es entonces el decreto divino, el Jucat? Son inmodificables, nadie los puede modificar. Nadie, absolutamente nadie los puede modificar. Dentro de los decretos humanos son modificables. O sea, dentro del grupo legal, usted se da cuenta que la gente sí puede hacer cambios o puede modificar los decretos. Ya empezamos a perder. Si usted se da cuenta, usted se hace la pregunta, ¿por qué el mundo entero está tan lleno de zozobra? ¿Por qué el mundo entero está tan mal? ¿Por qué el mundo entero hay tantas violaciones a la vida, tantas violaciones a la existencia? ¿Por qué sucede esto? Porque nosotros derogamos los decretos de Yahu. Aún hablando de la parte humana, de los decretos humanos, en los tiempos antiguos los decretos eran infalibles, era esa cercanía. Nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Yahu. Si nosotros entendiéramos los decretos como tal, como Yahu lo estableció, no tendríamos ningún problema. Pero ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a hacer cambios y esos cambios nos han venido a traer muchos daños a nivel social, a nivel espiritual, a nivel político. Hemos tenido esos cambios. Sigamos entonces, hablando de los decretos divinos. Surgen por voluntad de quien los expide.
¿Ok? El decreto divino surge por voluntad de quien lo despide. Quien lo despide, perdón. El decreto humano, entonces, surgen debido a una necesidad de regular una norma superior o un estado de urgencia. Estoy hablando en términos legales. Un decreto surge debido a una necesidad de regular una norma superior o un estado de urgencia. ¿Podría suceder? Sí, sí puede suceder. ¿Podría cambiarse? Sí, sí se puede cambiar. Pero cuando se hacen cambios es porque se está buscando poder complacer a un grupo o a una persona o poder manipular las leyes. Y eso es lo que no se debe de hacer. Quiero que continuemos, por favor, nuevamente a Bamidbar, capítulo 19, verso 2, porque quiero que usted entienda entonces el mensaje por donde vamos a tomarlo. Este es el decreto de la Torá que Yahú dijo: habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja inocente en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Oiga bien, una vaca bermeja inocente en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. ¿Qué es entonces? Hablando del decreto, fíjense algo interesante. El decreto de la vaca es un decreto humano que trata de abolir un decreto divino. En pocas palabras, para que usted pueda entenderme esto. El decreto de la vaca, otra vez, es un decreto humano. Escuche bien, que trata de abolir un decreto divino. Ahora, ¿por qué estamos diciendo esto? Es una buena pregunta, ¿cierto? ¿Por qué lo estamos diciendo? Se requiere sacrificio ajeno, o sea, de alguien más. Se requiere sacrificio ajeno, o sea, en este caso de un animal, para mi beneficio. Yo estoy requiriendo que alguien, en este caso una vaca, haga un sacrificio para mi beneficio o por mi beneficio. ¿Por qué hablamos de por mi beneficio? Porque tenemos que entender, hablando de los decretos, cuando Yahú establece los decretos, ¿qué es Jucat realmente? O sea, Jucat, el decreto de la Torá. Estamos hablando del decreto de la Torá, pero cuando hablamos del decreto de la Torá, estamos hablando del decreto de Yahú. Entonces vamos despacio para que logremos entender esto, de qué es realmente lo que estamos hablando. ¿Por qué yo me quiero conectar en el verso 2? Porque si usted logra entender bien el verso 2 de la Torá, va a poder entender todo lo que está sucediendo en la Torá en este caso, o qué es lo que Yahú quiere que nosotros aprendamos o que usted aprenda. Entonces, hablamos de que Jucat es el decreto de la Torá. ¿Cómo se da? A través de una vaca lazada, una vaca bermeja, una vaca roja, la famosa vaquilla roja, que muchos hablan de ello. Pero dice, ahí usa la palabra tamitá en hebreo, y tamitá se traduce como perfecta. O sea, dice una vaca que sea perfecta. Yo entiendo que sobre el planeta Tierra en este momento no hay ningún animal, no hay ninguna persona, no hay ningún ser viviente, ni siquiera la Tierra puede decir que es perfecto. Porque cuando hablamos de perfección, entonces estamos hablando de integridad, y cuando se habla de integridad es posible que yo sea íntegro en algo, pero no en todo. ¿Qué es lo que definimos entonces de la palabra tamitá? Viene de la palabra tamín en hebreo, y tamín en hebreo se interpreta como la palabra entero, integridad, inocente, verdad, sin defecto, entero, perfección, perfecto, recto, sin tacha. Todo eso es lo que se habla de la palabra tamín. Pero de esa palabra tamín, yo quiero que ustedes se vayan un poquito más allá todavía, y quiero que hablemos de la palabra inocencia. ¿Por qué nosotros estamos diciendo de una vaca inocente? Porque según la Real Academia Española, de lo que nosotros deberíamos interpretar de lo que en el hebreo se usa la palabra tamín, dice que inocencia es estado del alma limpia de culpa. Otra vez, ¿qué es la inocencia? Es el estado del alma limpia de culpa. Ahora, ¿quiere decir que esto es intachable? No. Quiere decir que es en un momento, en un tiempo específico, donde usted puede decir que una persona es inocente. Ejemplo, hay bebés o hay niños que se les llama la inocencia del niño. Ahora, ¿quiere decir que ese niño va a quedar inocente por siempre? No. Ese niño va a ir creciendo y la inocencia se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Por el conocimiento. Cuando tenemos conocimiento, la inocencia
se va alejando de nosotros. O sea, el no ser inocente es parte de crecer en este mundo. Ahora, ¿qué es integridad? Sigamos entonces. ¿Qué es integridad? Integridad, dicho de una persona recta, intachable. Ahora, con todo el respeto para los que algunos quizás vayan a decir que yo posiblemente estoy equivocado en lo que estoy diciendo, cuando se habla de alguien intachable o alguien y se está usando la palabra integridad, para mí la integridad no es en un momento específico. Para mí la integridad es desde antes de nacer y después de nacer. O sea, para mí integridad significa Leolam Baed. Para mí integridad significa algo que no se puede corromper, algo que fue, algo que es, algo que será. Es el reino de Yahú unido juntamente con nosotros. Pero cuando eso sucede, entonces nosotros vamos a decir somos íntegros delante de Yahú. Pero no es cierto. Puede ser que no seamos íntegros en nuestra vida personal, puede ser que no seamos íntegros en nuestra vida religiosa, puede ser que no seamos íntegros en tantas formas que usted y yo podríamos entender de lo que significa la palabra integridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la inocencia e integridad? Lo acabamos de mencionar. Inocencia es el estado de un alma limpia de culpa en un momento específico. Por ejemplo, cuando yo digo un momento específico es, por ejemplo, cuando necesitamos a una persona que vaya a purificar a alguien porque esté inmundo por muerto. Ese es un ejemplo, por ejemplo. Valga la redundancia. Ese es un ejemplo. Necesitamos una persona que esté litúrgicamente limpia. A eso se le podría llamar entonces inocencia, un estado del alma limpia de culpa en ese instante. Pero cuando hablamos de integridad, cuando hablamos de intachable, solamente Yahú puede obtener este título, llamársele a él intachable, alguien que no cambia, alguien que ayer fue, es y será. O sea, ese es Yahú, de ese es el que yo estoy queriendo presentarle a usted. Pero usted no se compare con él. No se compare con él. Esa es la diferencia que hay entre Yahú y nosotros. Él es la roca inconmovible, Él no cambia, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Él dijo ayer azul y Él va a sostener ese azul por siempre. Pero si usted se da cuenta, a través de los tiempos, nosotros hemos ido haciendo muchos cambios. Y eso es lo que Yahú quiere que nosotros conozcamos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de esta vaca? ¿A quién representa esta vaca? Es la pregunta. ¿A quién representa esta vaca? ¿Sabe a quién representa? Esa vaca representa a Israel. A Israel. Cuando hablamos que esa vaca representa a Israel, entonces entendemos que Israel tiene dos opciones. Y las dos opciones las miramos nosotros en ese verso 2 del que estábamos hablando. Israel tiene dos opciones. Esta vaca alazana también se le presentaron dos opciones. La primera es sacar la vaca inocente, entre paréntesis le pongo perfecta, para purificarse. Ahora, ¿cuál es el proceso para esto? ¿Cuál es el proceso? Es uno, sacrificar a la vaca. ¿Cuál es el problema? Me vuelve inmundo. Al yo sacrificar la vaca me vuelve inmundo. En el verso 7, si lo puede leer conmigo, dice así: el Cohen lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con aguas, y después entrará al campamento y será inmundo el Cohen hasta la tarde. O sea, el simple hecho de sacrificar una vaca, automáticamente por el derramamiento de sangre de ese animal me vuelve a mí inmundo. Esa es entonces la primera parte. Sigamos. La número 2 es quemar la vaca. También el hecho de, o sea, ya hablamos de que el que sacrifica la vaca se vuelve inmundo. El que quema la vaca también se vuelve inmundo. En el verso 8, leámoslo. Asimismo, el que la quemó lavará sus vestidos en aguas, también lavará en aguas su carne y será inmundo hasta la tarde. ¿Se da cuenta? En los procesos que vamos llevando. Ahora vamos por el tercero. El que recoge las cenizas, o sea, el hecho de recoger las cenizas nos vuelve inmundos también. Verso 10. O sea, el proceso me vuelve inmundo por derramamiento de sangre inocente, de sangre inocente. Ok, vamos al verso 10. Dice: y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde. Y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos, me gustó esto, por pacto perpetuo.
Ahora, me pregunto entonces, cuando dice por pacto perpetuo, si se estará refiriendo, cuando dice por pacto perpetuo, a hacer todo este proceso, o se estará refiriendo también al proceso de pacto perpetuo de que debemos entender nosotros qué es lo que sí se debe hacer, qué no se debe hacer, porque la verdad es que al final este Cohen va a lavar sus vestidos, me va a traer a mí, que soy del pueblo, las cenizas, pero cuando me dé las cenizas, por el hecho de yo tener las cenizas, me va a volver inmundo todos los días. O sea, yo voy a tener en mi casa un cofre con las cenizas y todos los días ese cofre me va a volver a mí inmundo. Nosotros a veces leemos las escrituras, pero no nos damos por entendido lo que las escrituras nos está queriendo mostrar. Y dice, lo tendrás por decreto perpetuo. Ahora, decreto perpetuo significa que yo tengo que hacer el sacrificio de todos estos animales, pero al final el matar este animal, el quemar este animal y el levantar las cenizas de este animal automáticamente me hacen a mí inmundo. Entonces, ¿qué es la parte que a mí me va a limpiar? ¿Qué es la parte que a mí me va a purificar de la inmundicia de muerto? Porque para eso se va a ocupar esta vaquilla, para la inmundicia de muerto. Entonces les decía que Israel tiene dos opciones. La primera es sacar la vaca inocente, porque ella es inocente, perfecta para purificarse. Y la segunda es aceptar su culpa, o sea, su culpa la mía, y no culpar a un inocente. Me pregunto qué es lo que Yahweh estará buscando de nosotros, si está buscando que tengamos conciencia, o si Yahweh está buscando de nosotros que realmente terminemos siempre, todos los días, culpando a un cordero, a un macho cabrío, a un toro, a un Yahshua, en el caso de los cristianos o los mesiánicos, a un Yahshua que dicen que vino y murió por ellos en el madero. Cuando hablamos de aceptar la culpa y no culpar a un inocente, me lleva a Devarim capítulo 19, verso del 8 al 10. Deuteronomio capítulo 19, verso del 8 al 10. Mire lo que dice. Hablando de aceptar su culpa, o sea, yo quiero aceptar mi culpa y no culpar a un inocente. Dice, y si Yahweh Eloheja ensancha tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diera toda la Eretz que dijo a tus padres que había de dar, cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Yahweh Eloheja y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades a más de estas 3. Verso 10. Para que no sea derramada sangre inocente en medio de tu Eretz, en medio de tu tierra, que Yahweh Eloheja te da por heredad, y sea sobre ti sangre. Acuérdense, por favor, el verso 8. Verso 8, quiero que vuelva a tomar ese verso 8 y ese verso 9. Dice, y si Yahweh Eloheja ensancha tu territorio como lo juró a tus padres, y te diera toda la Eretz que dijo a tus padres que había de dar, verso 9 es importante. Cuando guardes todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Yahweh Eloheja y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás 3 ciudades a más de estas 3. Entonces lo importante es que ames a Yahweh y que andes en sus mandamientos, en los mandamientos de Él. Ahora, cuando yo ando en los mandamientos de Yahweh, yo me pregunto, porque el problema es que yo les he dicho a ustedes siempre que yo me encuentro con un Yahweh, con un Eloah o con un Dios, donde me dijo primero una cosa, luego me dice otra y luego me dice otra. Un ejemplo de ellos, Él me dice no asesinarás, en una de las palabras, de las 10 palabras o de las 14 palabras, Él dice no asesinarás, pero luego nosotros cambiamos ese no asesinarás porque el mismo Yahweh me dice a mí que entre, le dice a Yahoshua, a Josué, le dice a Moshe, le dice a David, le dice a Saúl, le dice entra y no dejes vivos hombres, ancianos, mujeres, niños, animales, nada, barre con todo. Entonces veo una dualidad de un Eloah que al principio fue enérgico con respecto a la vida tanto de los hombres como de los animales. Aquí es donde yo le digo a la gente, por favor prestemos atención. Yahweh lo que quiere es que estudiemos su palabra como el pensamiento de un abogado, voy a decirlo así, porque un abogado cuando va a defender a una persona o a culpar a una persona, él tiene que leer todo detenidamente para saber
qué argumentos utilizar, qué artículos de la Constitución va a utilizar para poder demostrar el engaño, la mentira, o para juzgar o para liberar a una persona. Entonces, quiero que siga conmigo, por favor, porque esto es muy importante que lo vayamos viendo. ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Les pregunto a ustedes, ¿con cuál de estos dos conceptos entonces usted cree que nosotros vamos a entrar al reino? ¿Con sacar a la vaca inocente de donde ella está, perfecta, limpia, sacarla para purificarse? ¿Pero por qué digo para purificarse? Porque al momento que yo saco a alguien inocente, a alguien limpio, a alguien puro, y me lo llevo a otro lugar fuera del campamento, ya volví el alma de ese animal inmunda, me volví inmundo yo, se volvió inmundo el que la mató, se volvió inmundo el que la sacrificó, se volvió inmundo el que recogió las cenizas y se volvió inmundo la persona que recibe las cenizas. Entonces no estoy entendiendo todavía cuál es el concepto de poder ver la purificación de ellos. Algunas personas me van a decir a mí, no, lo que pasa es que lo que esto significa es que alguien siendo limpio se volvió inmundo. No, eso no puede caber aquí en la Torah y le voy a explicar por qué. Quiero que se vaya a Hebreos, porque esto es importante por ver desde el punto de vista cristiano o mesiánico este punto. Hebreos capítulo 13, verso del 12 al 14, mire lo que dice. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre padeció fuera de la puerta. Oiga bien, mediante de su propia sangre padeció fuera de la puerta. Ahora aquí viene lo interesante. Verso 13 dice: salgamos pues a él. No sé si el escritor es Yeshua, si es Rab Shaul, si es Lucas. Hay muchas interpretaciones de quién es el escritor, pero oiga el consejo, el verso 13. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. O sea, así como alguien que está en el campamento, dentro de la Torah, dentro de los mitzvot de Yahú, dentro del tabernáculo, así como alguien sale fuera del campamento, pero al salir fuera del campamento, al salir fuera del cerco de protección que Yahú ha puesto alrededor de nosotros, cuando salimos fuera de ese lugar, a eso se le considera pecado. Cuando usted sale de ese lugar, de ese establecimiento que Yahú lo tiene a usted protegido, inocente, limpio, perfecto, cuando usted se sale automáticamente, usted se convierte en pecado. Ahora, el consejo que está dando aquí este hombre dice: salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. A ver, quiero que lo vayamos viendo mejor todavía. Vámonos al verso 14. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. ¿Por qué entonces yo voy a salir fuera del campamento si yo entiendo que la conexión que hay con Yahú es espiritual, es en el Olam Haba, en el mundo por venir, y esa conexión me va a hacer con Yahú conectarme, pero no me puedo conectar con Yahú donde está el estiércol, fuera del campamento, donde eran llevados los inmundos, ya sea de lepra o de cualquier otra inmundicia? Yahú no se podía conectar con ellos. Yahú se conecta con ellos donde nosotros estamos entendiendo que debe estar la purificación. La purificación entonces no la va a ofrecer ni la sangre ni el estiércol. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque Yeshua, oiga bien esto que lo voy a llevar. Yeshua invalida un decreto de hombres. Yeshua invalida un decreto de hombres. ¿Por qué lo digo? A través de la vaquilla roja. Fíjese bien lo que estamos hablando ahorita de estos versos, a través de la vaquilla roja. Ahora, la vaquilla roja es un decreto de hombres que invalidó el decreto divino. Otra vez, quiero que vaya usted despacio conmigo en esto. Yeshua invalida un decreto de hombres. ¿Por qué un decreto de hombres? Porque la vaquilla roja era un decreto terrenal, no era un decreto divino, era un decreto terrenal. Ahora, esta vaquilla roja es un decreto siempre de hombres que invalidó el decreto divino. ¿Por qué yo digo que invalidó el decreto divino? Por lo siguiente, un decreto, les dije a usted al principio, cuando es divino no cambia, se mantiene. Y aún siendo de hombres, en los hombres de antiguos, aquellos que entendían la palabra Jucat,
o que entendía la palabra decreto, tampoco para ellos eso era, o sea, aún para los paganos, en este caso Ahasverosh, Asuero, para él eso era inquebrantable. Imagínense para Yahú. ¿O será usted cree que Ahasverosh o Asuero era más recto que Yahú, conforme a las leyes de él? Hablando de los hukat, de los hukim. Entonces, ¿por qué yo le digo a usted que Yahshua invalidó un decreto de hombres, que era la vaquilla roja, y la vaquilla roja invalida un decreto, o sea, este decreto de hombres invalidó el decreto divino? ¿Por qué yo estoy diciendo esto? Porque Yahú hizo un pacto con nuestro padre Noah, y hizo un pacto con Abraham. ¿Cómo lo vamos a ver esto? Hablemos del pacto con Noah. En Bereshit capítulo 9, verso 4, verso 5, y vamos a leer el verso 12, dice lo siguiente. Verso 4, Bereshit, Génesis 9, 4. Pero carne con su nefesh, con su vida, con su alma, que está en su sangre, no comerás. Porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas de mano de todo animal, la demandaré, y de mano del Adam, o sea del hombre o de la mujer. Yahú dice que él va a demandar esa sangre. De mano del hombre, su hermano, demandaré la nefesh del Adam. Ahora, saltémonos hasta el verso 12 y dice: y dijo Elohim, esta será la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y toda nefesh viviente está con ustedes por generaciones perpetuas. Por generaciones, dice, perpetuas. ¿Por cuánto Yahú está estableciendo esto? Generaciones perpetuas. Recuerde, yo siempre le digo a usted, Yahú no es hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta. Yahú es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no cambia. La esencia, la presencia de Él va a seguir siendo siempre la misma, porque Él es inmutable. Él es inmutable, los decretos de Él son inmutables. El problema es que nosotros hemos querido, con una mente humana, con principios humanos, con leyes humanas, hemos querido derogar entonces lo que Yahú ha establecido como pacto perpetuo, o los decretos de Yahú. Los decretos de Yahú son inquebrantables, no se pueden mover, están ahí. ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Quiero llevarlos al pacto con Abraham. Ya tenemos con Noah, que es el pacto de vida, tanto para hombres como para animales, o mejor dicho, tanto para animales como para hombres, porque primero se da el pacto con los animales y luego el pacto con el Adán, o sea, con la humanidad. Vámonos a Bereshit, capítulo 22, verso del 15 al 18. Génesis, capítulo 22, verso del 15 al 18, dice lo siguiente: y llamó el malach de Yahú a Abraham segunda vez desde los Shamaim, verso 16, y dijo: por mí mismo he jurado. Wow, esto para mí sobrepasa decretos, mandamientos, ordenanzas, sobrepasa todo. Porque un decreto no hay un juramento de Yahú, pero aquí sí lo está viendo. Por favor, escuche conmigo y lea conmigo esto. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Yahú. No lo dice cualquiera, lo dice Yahú, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único, verso 17, bendiciéndote bendeciré y multiplicándote multiplicaré tu simiente como las estrellas de los Shamaim, de los cielos, y como la arena que está en la orilla del mar, y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Verso 18. En tu simiente, en este caso Isaac, estamos hablando de Isaac, en tu simiente serán benditos todos los goim, serán benditas todas las naciones de la Eretz, de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esto es sumamente importante para que entiendan, por favor, tanto el pueblo de Israel, tanto el pueblo judío, tanto como los gentiles, los goim, las naciones, que Yahú en este capítulo 22, verso del 15 al 18, está estableciendo un pacto eterno con nuestro padre Abraham, con nuestro padre Isaac, con nuestro padre Jacob, con todas las tribus de Israel y toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, pero no solamente con ellos, sino que también la está estableciendo aún con las naciones, con los gentiles. O sea, la bendición de los gentiles no viene a través de la sangre de una vaquilla, o de la sangre de un hombre de hace 2000 años, no viene por ello, lo viene porque Yahú prometió y juró por su nombre que bendiciendo iba a bendecir a Abraham, a Isaac, a Jacob y a toda su descendencia, y que los iba a multiplicar. Y esto, la multiplicación del pueblo de Israel no comenzó a través de Cristo.
a través de Jesús, a través de Yeshua de hace 2000 años. La multiplicación comenzó a partir del momento que Yahú le da la palabra a nuestro padre Abraham, a Isaac, a Jacob. Por eso me gusta el verso 18. Quiero que lo vuelva a leer conmigo. En tu simiente serán benditos todos los goim, todas las naciones de la Eres, por cuanto obedeciste a mi voz. No hablaba de la simiente Yeshua, Jesús, por favor. Estaba hablando de la simiente Isaac. En Isaac fue hecho el pacto y fue hecho la promesa por 20 años, 50 años, 100, 500, 2000 años. No, el pacto fue hecho perpetuo. ¿Cómo lo podemos esto ratificar? Váyase por favor a Bereshit capítulo 17, verso 19 conmigo. Y hay mucho más, pero hoy váyase a Génesis capítulo 17, verso 19. Dice, y respondió Elohim, ciertamente Sarja, tu mujer, te parirá un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él por pacto perpetuo para su simiente después de él. Me pregunto, ¿está hablando de Yeshua? ¿Está hablando de Jesús? ¿Está hablando de una vaquilla roja? Sin esa vaquilla roja, alazana, bermeja, ¿es imposible que nosotros podamos tener realmente el pacto eterno de la bendición de Yahú? Yo creo que no. Yo creo que lo que tenemos que hacer nosotros es una revisión de los decretos, es una revisión de las ordenanzas, una revisión de los mandamientos de Yahú y ver dónde Yahú miente, dónde Yahú se arrepiente, si él cambia de parecer o si nosotros dejamos de respetar sus decretos, en este caso que son los Jukim de los que estamos hablando, o realmente hay algo que todavía para nosotros no está muy claro en este negocio de la Torah, en esta bendición de la Torah. Ahora, yo quiero mostrarles la fórmula correcta de la vaquilla. Quiero que usted mire por favor la fórmula correcta de la vaquilla, que Yeshua mismo nos lo muestra, él mismo nos lo enseña, pero nosotros nos perdemos en eso. En Lucas capítulo 9, verso 23, en Lucas capítulo 9, verso 23, dice lo siguiente. Oiga bien lo que dice Yeshua, por favor. Tenga una mente judía, tenga una mente de reino, una mente de Malhut, para que usted logre entender esto. Si usted no logra tener esa mente de Malhut, vamos a seguir errando día a día. Tengo una mente de reino. Una mente de reino es saber que Yahú no miente, Yahú no se arrepiente, Yahú no cambia de parecer. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Vámonos a Lucas capítulo 9, verso 23. Dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su madero cada día y sígame. Otra vez. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa es la palabra importante para este mensaje también. Es negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? Cuando yo me niego a mí mismo, estoy hablando entonces de todas las cosas que son contrarias a la voluntad de Yahú. De todo lo que la gente considera como pecado. Negarse a sí mismo. Negarme a mí mismo, no voy a negarme a las cosas positivas. Me voy a negar a guardar el Shabbat. Ya no quiero guardar el Shabbat. Me voy a negar a ser una persona limpia, pura. No, ahora voy a hacer todas las cosas. No. Negarse a sí mismo significa rehusar de las cosas negativas mías. O sea, ¿cómo me rehuso? Si la vaquilla, dice la Torah al principio, que hay que traer una vaquilla donde siempre estuvo en el mismo lugar, que ella estaba limpia, entonces quiere decir que esa vaquilla era inocente, estaba en un lugar donde ella debía de estar. Pero resulta ser que esa vaquilla, yo les dije a ustedes que representamos a nosotros, representa al pueblo de Israel. Así que nosotros tenemos que estar en el lugar donde Yahú quiere que nosotros estemos. Limpios. Y si hay algo sucio o malo dentro de nosotros, ahí estamos nosotros conectados con Él. Pero no venir hipócritamente y culpar a una vaquilla, culpar a un hombre, culpar a otra persona para que ellos puedan venir a hacer limpieza en nosotros. Cuando fue escrito muy claro, dice, ningún hombre podrá llevar el pecado de otro hombre. Ningún hombre, cada quien llevará su propio pecado. Yahú quiere que yo me presente delante de Él, que yo vaya delante de Él. Por eso es que negarse a sí mismo es, yo diría, quédate en casa, porque cuando tú estás en casa estás limpio, la casa de Yahú te purifica, te limpia, pero desechando lo malo.
O sea, tú no tienes, la vaquilla no tenía que salir ella, porque ella estaba inocente, ella era limpia. De hecho, nosotros mismos, Yahú nos está demandando que nos salgamos fuera del campamento, ¿no? Yahú quiere que saquemos la porquería que tenemos fuera del campamento. ¿Por qué entonces hablamos nosotros? ¿Por qué hablando de esta negación de lo que Yahshua nos está queriendo enseñar? Porque no quiero negarme a mí mismo, así que prefiero sacar la vaca del campamento. Porque hay cosas que yo no quiero dejar de hacerlas. Yo quiero seguir siendo el mismo, no quiero que nadie me diga qué es lo que tengo que hacer. Entonces no quiero negarme a mí mismo de sacar toda la basura. Entonces, para no sacarla toda la basura, entonces necesito culpar a alguien. En este caso, ¿qué voy a hacer? Prefiero sacar la vaca y fuera del campamento y que allá se las arreglen con esa vaca fuera del campamento. El problema no es eso. El problema es que usted tiene que entender entonces que cuando se hablaba de que había que sacar la vaca fuera del campamento, esta vaca tenía que hacer un proceso. A esta vaca había que degollarla, había que matarla, había que derramar su sangre, había que echar la sangre 7 veces hacia el templo, había que quemarla con cuero, con estiércol, con todo, había que quemarla. Entonces la pregunta sería, ¿qué función tiene el estiércol en todo esto? La función del estiércol en todo esto. Para entender un poquito esto, yo quiero que vayamos entonces a Devarim, Deuteronomio capítulo 23, verso 13. Devarim capítulo 23, verso 13, vamos a leer del 13 al 15, y si usted lo ve en una versión latina, es posible que usted le aparezca en el verso 12 al verso 14, pero en el hebreo aparece del 13 al 15. Vaya conmigo, dice Devarim 23, 13 del 15 o 12 al 14 en una versión latina. Dice, y tendrás un lugar fuera del campamento, dice Yahú, y saldrás allá afuera, verso 14, tendrás también una estaca o una pala entre tus armas, y será que cuando estés ahí afuera, cavarás con ella y luego al devolverte cubrirás tu excremento. Creo que esta es una historia que ya la conocíamos. Verso 15. Porque Yahú Eloheja anda por medio de tu campamento para librarte y entregar tus enemigos delante de ti. Por tanto será tu campamento Kadosh, para que él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Qué interesante esto, ¿verdad? ¿Por qué yo tuve que traer el tema del excremento? Hablando del estiércol, hablando de este proceso que tenía que tener la vaca. La vaca era inocente, la vaca estaba limpia, la vaca estaba muy bien. Algunos dicen que la palabra entonces termina es la palabra que se usa para perfecta, o sea, ella estaba perfecta si usted quiere. Pero al momento que yo decido que no sea yo, sino que sea ella, a ella había que sacarla fuera del campamento y allá estaba con todo y su estiércol y había que quemarla con todo y su estiércol. Pero lo que me llama la atención es que algunas personas dicen, sí, pero cuando se quemaba, dice, la ceniza era para purificar. A ver, al final de este proceso que estamos leyendo, dice que la persona que iba a recoger la ceniza y se la daba a los demás, ella quedaba inmunda hasta la noche. Así que si usted tiene esa ceniza en su casa, usted sigue inmundo todos los días de su vida. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque estoy hablando de estos versos. Porque en estos versos yo me encuentro, o me he encontrado en este tema de la vaquilla, un fraude descarado, un fraude solapado. Me he encontrado estos dos fraudes, un fraude descarado y un fraude solapado. Y usted dice, ya se está metiendo en tema de política. No, señor, no me estoy metiendo en tema de política. Quiero que vaya conmigo a Ezequiel capítulo 4, verso del 12 al 15. Ezequiel capítulo 4, verso del 12 al 15. Dice, verso 12, comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excrementos humanos a la vista de ellos. Otra vez. Imagínese usted entonces que usted está en los zapatos de Ezequiel y Yahú le está diciendo a usted, comerás torta de cebada, habiéndola cocido sobre excremento humano a la vista de ellos. Wow, esto está fuerte. Verso 13. Entonces Yahú dijo, así
comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Pueblo de Israel, por favor, necesito que me escuchen, necesito que me vean antes de continuar con el verso. Pueblo de Israel, casa de Israel o casa de Judá, Yehudim, sionistas o cualquiera de los justos de las naciones, por favor, presten atención a lo que les voy a decir en este momento. Esto es sumamente importante. Escuchen, por favor. Nosotros hemos ido a las naciones porque Dios nos mandó a las naciones. Dice, así dice, verso 13, comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde yo los arrojaré. Hemos perdido mucho la vergüenza. Hemos sido parte de la corrupción de estas naciones. Se nos olvidó que nosotros somos un pueblo de luz, un pueblo para iluminar a las naciones, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo con temor, un pueblo con amor a la Torá. Pero nos hicimos igual que las naciones, compartimos igual de lo que ellos comen, nos bebimos del fraude de ellas. Y algunos creemos que somos perfectos y que somos Hakadosh Baruj Hu, y que nosotros no somos los que nos creemos que somos limpios. Pero esto nos debería dar vergüenza a los Yehudim. Lea por favor el verso 14, dice, y yo dije, Yahu Elohim, he aquí, nunca me he contaminado. Y esa es la mentira que todos decimos. Nunca me he contaminado, porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto o despedazado, ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Oiga, Yehezkel para mí no era cualquiera. Pero Yehezkel está abogando y dice, he aquí, nunca me he contaminado. Pareciera. Porque desde mi juventud hasta ahora nunca he comido animal muerto. O sea, este hombre era vegetariano. Porque a menos que él se comiera los animales vivos. Pero cosa que no lo creo. Pero dice, nunca he comido animal muerto o despedazado. Ni jamás ha entrado en mi boca carne inmunda. Oiga la contestación de Yahú, por favor. Entonces él me dijo, mira, te concedo que prepares tu pan sobre estiércol de toro, en lugar de sobre excremento humano. O sea, Yahú le está diciendo, no eres tan limpio que los demás. O sea, los demás andan embarrándose con las naciones. Los demás andan incumpliendo los decretos por los cuales yo establecí como los judíos o el pueblo de Israel debía de guardar mi Torá. Yahú le está diciendo, no hay nadie que sea íntegro, no hay uno tan solo que sea íntegro. Tú te crees íntegro, tú te haces llamar Yehudí, porque te conoces la Torá, porque te conoces el hebreo, porque tienes un pasaporte judío o porque tienes la lengua hebrea. Tú que te haces llamar judío, entonces demuéstralo siendo alguien recto, alguien que señala con justicia, alguien que señala con amor, alguien que utiliza no por decisiones ni políticas, ni cuestiones sociales, ni espirituales, personales, o porque necesita. No nos podemos vender porque Yahú es uno, Él no miente, Él no se arrepiente, Él no cambia. Por eso, pueblo de Israel, tenemos que tener la seguridad de saber de quiénes somos y hacia dónde es que vamos. Vuelva, por favor. Si no hay nadie íntegro, quiero que vuelva entonces a Bamidbar, Números, capítulo 19, verso 2. Léalo conmigo nuevamente. Dice, este es el decreto de la Torá que Yahú dijo, habla a los hijos de Israel que te traigan una vaca bermeja inocente en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo. Si Yahú está demandando que venga ella, entonces quiere decir que lo más importante que usted debe tener claro en su vida y en su corazón y atesorarlo, lo que le voy a decir ahorita, es lo siguiente. Un decreto terrenal nunca va a invalidar un decreto divino. Pueblo de Israel, hermanos Yehudim, hermanos de las 12 tribus de Israel en las naciones, un decreto terrenal nunca va a invalidar un decreto divino. Eso guárdelo en su corazón, guárdelo en su mente, esté claro de lo que le estoy diciendo en este momento.
Jamás, nunca, un decreto terrenal, nunca, pero nunca va a invalidar un decreto divino. Nunca. Sigamos, verso 3. Y la darás a Elázar el Cohen, y él la sacará fuera del campamento, y la hará degollar en su presencia. Verso 4. Y tomará Elázar el Cohen de su sangre con su dedo, y rociará hacia el frente de la tienda de los tiempos con la sangre de ella 7 veces. Sigamos, verso 5. Y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol. Con su estiércol. Luego tomará el Cohen palo de cedro, hisopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El Cohen lavará luego sus vestidos, lavará también su carne con agua, y después entrará al campamento y será inmundo el Cohen hasta la tarde. Asimismo, el que quemó lavará sus vestidos en aguas, también lavará en agua su carne, y será inmundo hasta la tarde. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y la guardará la congregación de los hijos de Israel para las aguas de separación. Es hatat, o sea, es para confesar pecados. Verso 10. Y el que escogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será inmundo hasta la tarde, y será a los hijos de Israel y al extranjero que peregrina entre ellos por decreto perpetuo. El que toque el cadáver de cualquier nefesh de Adán 7 días será inmundo. Este se purificará el tercer día con estas aguas, y el séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purifica, no será limpio al séptimo día. Todo el que toque cadáver de nefesh de Adán que esté muerto y no se purifique, el Mishkan de Yahú contaminó, y aquella persona será cortada de Israel. Por cuanto las aguas de la separación no fueron rociadas sobre él, inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Esta es la Torá para cuando algún Adán muera en la tienda, cualquiera que entre en la tienda, y todo lo que esté en ella será inmundo por 7 días. Y todo vaso abierto sobre el cual no haya tapadera bien ajustada será inmundo. Y cualquiera que toque en sade abierta, en un campo abierto, a muerto, a cuchillo o muerto, o hueso de Adán o sepulcro, 7 días será inmundo. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de hatat para confesar pecado, y echarán sobre ella aguas vivas en un vaso. Quiero cerrar con esto que es sumamente importante, y es lo siguiente. Por favor, señores, un decreto, los hukim, los hukat de Yahú, los decretos de él, son inquebrantables. Ningún decreto terrenal jamás, nunca va a invalidar un decreto divino, nunca. Los decretos de Yahú son divinos. El reino de Yahú es perfecto. Y ni usted ni yo lo vamos a quebrantar. Tengamos conciencia todos acerca de quién es Yahú, quién es nuestro Eloa. Quiero cerrar diciéndoles lo que hay para este 10º mes. Este es el 10º mes. Practica constantemente los frutos de la Ruach para llegar al Malhut. Señores líderes del mundo, practiquen constantemente los 9 frutos de la Ruach, del Espíritu, para llegar al reino de Yahú. ¿Ustedes quieren gobernar? Es sencillo. Comiencen a practicar la Torah. Yahú existe, Dios existe. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Los decretos son inquebrantables. Nadie los puede quebrantar. Fue visto en la Torah a través de los tiempos, a través de los años, a través de los siglos, que Yahú es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aún los personajes, los grandes personajes, los reyes de aquellos tiempos, los príncipes de aquellos tiempos sabían perfectamente que los decretos, aunque sean de hombres, como los pactos, aunque sean de hombres, nadie los invalida ni nadie los altera. Que Yahú los bendiga y que Yahú los guarde. Que Yahú haga resplandecer su rostro sobre usted. Que Yahú se incline favorablemente a usted y que Él pueda darle mucha paz y mucho shalom. Yabrejeja Yahú veishmereja, Yael Yahú parmeleja bijuneja, Isa Yahú parmeleja, beasem leja shalom.